Ataque letal en aguas del Caribe. Anuncian un operativo contra una embarcación cargada de drogas que venía de Venezuela. Un capítulo crítico en medio de la tensión entre Washington y Caracas. La Guardia Nacional está ilegalmente en Los Ángeles. El fallo de un juez federal rechaza la orden del presidente Trump de desplegar tropas en las calles. ¿Qué significa esta derrota legal para el mandatario? Lo acusó de terrorista, de dictador y amenazó con matarlo. La mujer que quiso acabar con Donald Trump sale en libertad. ¿Qué condiciones debe cumplir para no regresar a la cárcel? Conozca la palabra de GPT Jesús, la inteligencia artificial que te habla de Jesucristo y de pasajes bíblicos. Para algunos, una buena herramienta para difundir la religión. Para otros, blasfemia. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda a Abel Álvarez. Y vamos a comenzar con esto, porque por orden del presidente Trump, esta tarde la Armada de Estados Unidos realizó un ataque letal contra una embarcación que transportaba droga desde Venezuela. A través de su red social, el presidente Trump publicó el video del operativo. En su mensaje afirmó que el barco pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua y que 11 terroristas murieron durante el ataque. Minutos antes, había hecho el anuncio en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. These came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out and you'll get to see that. Este es el capítulo más tenso desde que destructores estadounidenses se desplegaron por el Caribe. Pese a las amenazas de Nicolás Maduro de declarar a Venezuela una nación en armas, analistas en el extranjero piensan que Maduro pronto estará bajo custodia de Estados Unidos. Si ellos no entregan a Nicolás Maduro o no facilitan una transición, automáticamente se están colocando al lado de un cartel de narcotráfico. Que las Fuerzas Armadas venezolanas lo entreguen es bastante factible, porque que ellos estén apelando a los milicianos quiere decir que Maduro, en su gran paranoia que está sufriendo en este momento, no confía en ningún militar venezolano. Una extracción de los mismos militares de los rangos medios hacia la frontera de Venezuela y eso sea terminada la extracción por Estados Unidos. Según Trump, el ataque ocurrió en aguas internacionales y dijo que servirá de advertencia para cualquiera que intente traficar drogas hacia Estados Unidos. Y un juez federal dictaminó que el presidente Trump violó la Constitución al enviar Fuerzas Armadas a Los Ángeles, en California, para apoyar a las agencias de ICE durante las protestas de junio. Una victoria para los defensores de los inmigrantes tras el caos que causó la presencia de los militares. Pero, según expertos, la batalla legal está lejos de terminar. Fernando Mejía tiene el reporte. El juez federal Charles Breyer dijo que invocar la ley Posse Comitatus o el poder de los condados como excusa para mandar Fuerzas Armadas a California fue inconstitucional, agregando que las labores del orden son responsabilidad de las autoridades locales. Por lo tanto, sí es una victoria, es una gran victoria para evitar que siga causando el caos en las ciudades. Según el juez, la ley Posse Comitatus es clara. Las Fuerzas Armadas solo se pueden utilizar en asuntos locales en casos de emergencia como un desastre natural, una insurrección civil o una invasión extranjera. Con esta decisión del juez, la Guardia Nacional basada en California pasa a manos del gobernador. Una derrota inicial para el presidente Trump. El juez no solamente ha dicho que el presidente violó la ley, sino que la forma en que lo hizo fue estableciendo un pretexto falso. Durante las protestas causadas por las redadas en el mes de junio, Trump activó a 4,000 miembros de la Guardia Nacional y a 700 infantes de Marina. El gobernador Gavin Newsom demandó al gobierno federal, ya que de acuerdo con la ley, solo el gobernador tiene la autoridad de activar a los militares. Están preparados para el combate, para aniquilar, para matar. No están preparados para hacer acciones policíacas, ni siquiera la Guardia Nacional. En las calles entre los inmigrantes, muchos que viven huyendo de la guerra aplauden la decisión del juez. Pues lo que pasa es de que yo los militares los relaciono como guerrilleros, ¿no? Que están en mi país y luego me recuerda cuando yo era niña.
El gobernador del estado, que fue el que tomó la iniciativa de demandar, reaccionó diciendo: hoy el tribunal falló a favor de la democracia y la Constitución. Ningún presidente es rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo. Este caso no termina aquí. Ahora el gobierno federal tiene hasta el 12 de septiembre para poder apelar esta decisión, pero como ha ocurrido en el pasado con varios de los decretos presidenciales, se espera que este caso termine en manos de la Corte Suprema de mayoría republicana. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y esta tarde el presidente Donald Trump anunció que enviará fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional, a Chicago y Baltimore para combatir el crimen, lo que no especificó cuándo lo haría. Esto pese al rechazo de autoridades locales y estatales. Trump aseguró que no se trata de un tema político, sino de una obligación presidencial. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó que 600 abogados militares trabajen como jueces de inmigración de forma temporal. Según un memorándum, el ejército enviará grupos de 150 abogados militares y civiles al Departamento de Justicia tan pronto como sea posible. El traslado será por un periodo de 179 días, pero puede extenderse. La medida busca reducir el atraso en los casos de inmigración por escasez de jueces. Los padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos la frontera ahora deben presentarse a entrevistas en persona. La nueva medida de la administración Trump ha derivado en arrestos de padres mientras los niños permanecen bajo custodia del gobierno. La directiva, emitida por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, busca verificar que los familiares sean debidamente evaluados, pero expertos aseguran que también da a ICE oportunidades adicionales para detenerlos. Para muchos viajeros, el trámite para obtener una visa estadounidense será ahora más caro, más lento y más burocrático que nunca. Expertos creen que los cambios anunciados tendrán un fuerte impacto en el turismo y el comercio. Vamos hasta Phoenix. Rubén Pereira nos trae reacciones sobre el tema. A partir de hoy, el gobierno de Trump eliminó la mayoría de las exenciones de entrevistas a solicitantes de visa, lo que obligará incluso a menores de 14 años y adultos mayores de 79 a presentarse en persona ante un oficial consular y deberán ahora enfrentar citas más largas. Que tengan que entrevistarse niños menores de 14 y personas de tercera edad más de 79, yo pienso que eso nos da una idea de lo que está pensando esta administración, que ya simplemente quieres empezar a cerrar las puertas a turistas. Los cambios también impactarán a miles de residentes mexicanos que cruzan Estados Unidos de manera frecuente, ya que la tarifa del formulario I-94 pasará de $6 a $30 a partir del 30 de septiembre. Suset Guerrero es una residente de Mexicali que seguido cruza la frontera hacia el norte. Regularmente pues vamos de compras o vamos de paseo. Nosotros somos 6 en la familia, tengo 4 hijos y mi esposo. Entonces sí, pues es una afectación económica. Los formularios I-94 aéreos y marítimos no tendrán que pagar esta tarifa. Sin embargo, otros tipos de permisos migratorios a nivel global sí, como el sistema electrónico de autorización de viaje, utilizado por los viajeros de los países que pertenecen al programa de exención de visas. El costo pasará de $21 a $40. Expertos en temas transfronterizos señalan que estos cambios podrían afectar a comerciantes, hoteles y al sector turístico, sobre todo en ciudades que dependen del gasto de los viajeros con visa. Siempre hay un periodo donde hay ajuste, hay quejas y disminuye un poco el flujo. Pero el impacto más grande para cruzar la frontera, en mis 35 años, como te repito, es el tiempo de espera. Suset espera que el gobierno estadounidense no siga subiendo los precios de los trámites migratorios. Ojalá que se reconsideren esas medidas sobre los costos de los trámites, puesto que pues sí se afecta directamente al bolsillo de las familias. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Luego de varios días de rumores sobre su salud, el presidente Trump reapareció hoy en una conferencia de prensa. Este fue su primer acto público en una semana, provocando la expectativa de la prensa. Apenas el domingo publicó en su red social que nunca se sintió mejor en su vida. Pese a todo, saber sobre su salud fue la pregunta obligada en esta conferencia en la oficina Oval, ya que, como lo mencionó el reportero, rumores sobre su muerte invadieron las redes sociales. How did you find out over the weekend that you were dead?
you see that? No. People didn't see it for a couple days. 1.3 million user engagements as of Saturday morning about your demise. Really? I didn't see that. You know, I have heard, it's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. El mandatario también mencionó que se mantuvo muy activo durante este fin de semana y que no había escuchado sobre estos rumores. Una mujer arrestada el mes pasado por amenazar de muerte a Donald Trump fue liberada por un juez federal que ha tenido varios enfrentamientos con el presidente. Natalie Ross Jones publicó en redes sociales mensajes violentos contra Trump, acusándolo de terrorista, dictador y que planeaba matarlo con un objeto afilado. Amigos de la acusada dijeron que ella tenía antecedentes de esquizofrenia, pero que no era violenta. El juez James Bosber, quien es el mismo que frenó las deportaciones de venezolanos a El Salvador, ordenó que la mujer fuera liberada bajo monitoreo electrónico y que visitara un psiquiatra en Nueva York. Mañana miércoles, más de un centenar de víctimas sobrevivientes de Jeffrey Epstein participarán en un mitin frente al Capitolio, mientras crece la presión para que el Departamento de Justicia haga públicos los archivos del caso. Los congresistas Thomas Massie y Ro Khanna de ambos partidos encabezan la iniciativa y convocaron a una conferencia de prensa junto a víctimas que hablarán por primera vez. El esfuerzo busca obligar a la fiscal general Pam Bondi a liberar la información. Ya arrestaron al hombre de Houston, en Texas, que disparó a un niño de 11 años por la broma de tocar el timbre de las casas y huir. Su nombre es Gonzalo Jr., de 42 años, y enfrenta cargos de asesinato. Las autoridades revelaron hoy que el sospechoso estaba oculto detrás de una cerca cuando llegaron el jovencito y sus primos. Luego los siguió y les disparó. La víctima, Julián Guzmán, estaba en una reunión familiar en una cuadra cercana cuando salió junto a los otros niños. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, México tiene una nueva Corte Suprema de Justicia. Llegan con planes de austeridad, pero la gente prefiere que acaben con la impunidad. El juicio histórico al llamado Trump tropical, que enfrenta a Jair Bolsonaro. Su futuro entra a una etapa crítica. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. El secretario de Estado, Marco Rubio, inició este martes una visita de 3 días a México y Ecuador. Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para abordar la lucha contra los cárteles y fortalecer la cooperación en seguridad, migración y comercio. Este es el segundo viaje del secretario de Estado a países de habla hispana desde que asumió el cargo. En México, la Suprema Corte arranca una nueva etapa de austeridad. El nuevo presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció recortes de sueldos y otros beneficios para los ministros. Esto supuestamente para combatir la corrupción en el Poder Judicial. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos amplía un poco más. En una sesión solemne, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició sus actividades bajo una nueva etapa con el liderazgo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien en su primer discurso, ataviado con su peculiar toga de bordados oaxaqueños y acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció recortes. Los ministros ahora ganarán menos que la primer mandataria y acudirán para su atención médica al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Suponen ahorros por arriba de los $44 millones al año. Los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad. Pero la llegada de más de 800 nuevos cargos en el Poder Judicial provocó controversia en la sociedad mexicana, que todos los días se enfrenta a una justicia que dicen es lenta o que simplemente no llega, generando niveles de impunidad por arriba del 90%, según estudios. Esperemos que las buenas intenciones se conviertan en buenos resultados, o por lo menos que se vea un cambio hacia adelante. No, pues no se espera nada ni que arreglen nada, porque pues todos son inexpertos, son nuevos. En la ceremonia también estuvo incluida la apertura de par en par de las puertas del recinto del máximo tribunal de justicia del país, que permanecieron cerradas desde la pandemia. El acto, de un aspecto folclórico,
con arco de flores de vivios colores, simbolizó el acceso a la justicia para todos, sin distinción. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular. Investigadores en materia penal aseguran que van a estar muy atentos en las sentencias que se van a dictar, porque dicen que es ahí donde van a poder evaluar al nuevo Poder Judicial. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. El juicio contra Jair Bolsonaro entra en su fase final en Brasil. Por primera vez en la historia de ese país, un expresidente enfrenta cargos de intento de golpe de Estado. El Tribunal Supremo evaluará hasta el 12 de septiembre si Bolsonaro lideró un complot con militares y exfuncionarios que derivó en el asalto violento a las sedes de los tres poderes en enero de 2023. Si es declarado culpable, podría pasar más de 40 años en prisión. El número de muertos por el terremoto en el este de Afganistán aumentó a más de 1.400 personas, mientras que más de 3.000 resultaron heridas. El sismo de magnitud 6.0 ocurrió poco antes de la medianoche del domingo y destruyó varias comunidades. Las operaciones de rescate continúan con decenas de comandos trasladados por aire a zonas de difícil acceso para sacar a los heridos debajo de los escombros. Este martes, un segundo temblor de magnitud 5.2 sacudió la región cerca de Jalalabad. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar, la inteligencia artificial que promete acercarte a Dios, una herramienta que algunos consideran divina, pero otros la rechazan. Se dieron el sí para toda la vida, pero ¿qué pasó para que una pareja de recién casados terminen en un mar de lágrimas? Le cuento todo cuando regrese, no se vayan. Fíjese que la tecnología da un salto al mundo de la fe. Una nueva plataforma de inteligencia artificial llamada GPT Jesús permite a los feligreses hablar con Jesucristo. Les ofrece consejos, oraciones y pasajes bíblicos, pero también genera debate dentro de la iglesia. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos informa por qué es polémica. Una nueva plataforma basada en inteligencia artificial permite que los feligreses puedan hablar a todas horas con Jesucristo. Sí, en realidad detrás de todo esto hay robots. Lo han bautizado como GPT Jesus, creada con el mismo sistema de ChatGPT, pero aquí quien te contesta es una recreación del Señor, dando recomendaciones de pasajes bíblicos hasta consejos u oraciones. Es una colección de datos basados en versiones particulares de la Biblia y del Antiguo y Nuevo Testamento y de algunas tradiciones recolectadas, y que al alimentar un modelo matemático como lo es ChatGPT, produce una serie de respuestas. Detrás de esta creación se encuentra Paul Powers, un irlandés de 43 años que concibió la idea en un momento de soledad, impulsado por la necesidad de sentirse arropado y sentir más cerca la religión y su fe en Dios, una propuesta que sin embargo genera cierto recelo dentro de la Iglesia Católica, conocida por su postura tradicional y conservadora. Y uno de los peligros que existe con el poder usar las redes sociales y las plataformas digitales para comunicar el Evangelio es que nos podemos convertir en personas muy impersonales. Aunque hay sectores dentro de la Iglesia que lo consideran una oportunidad para atraer a los jóvenes hacia Jesucristo, en una época en que la religión parece distanciarse cada vez más de las nuevas generaciones. La religión siempre ha llamado la atención y podría ser un catch, algo que te llame la atención y por lo cual tú te quisieras quedar allí. Está diseñado para que las respuestas jamás sean groseras o despectivas, tampoco juzga y se aleja de la polémica, como cuando se le pregunta por el aborto, pero alertan que de la misma forma que se utiliza para difundir la palabra de Dios, también podría ser utilizado de forma negativa, como ya se ha visto con el fanatismo islámico. De modo que se quiera promover un discurso negativo a las enseñanzas, ya sea de Jesús o de cualquier otra figura histórica, religiosa, literaria o lo que fuera. Cualquier persona puede diseñar su propio ChatGPT con otras religiones, como la budista, por ejemplo. Es otra forma, dicen, de acercarse a Dios. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y lo que debía ser el día más feliz de sus vidas para una pareja del sur de California se convirtió en un robo de película. George y Nadine Farhat
celebraban su boda cuando un intruso se llevó la caja de regalos con cerca de $100,000. El ladrón estuvo en el lugar al menos 90 minutos, pasando entre familiares y hasta pidiendo una bebida. Cuando se descubrió el robo, la música se detuvo y la celebración terminó en llanto y conmoción. La selección mexicana de fútbol tampoco se salvó de los amantes de lo ajeno en California. Ladrones abrieron una camioneta y se llevaron un baúl con artículos de entrenamiento del Tri que se prepara para enfrentar a Japón. El robo ocurrió en su hotel de concentración en Oakland, pese a que al equipo se le había advertido sobre los riesgos de la zona. Al parecer se llevaron equipos esenciales para los entrenamientos y la previa del partido. No cayó el premio mayor de $1,100 millones en el sorteo Powerball, pero un boleto comprado en una gasolinera de Sherman Oaks en California, ahí en el condado de Los Ángeles, se llevó $1,300,000. Otros ganadores aparecieron en 9 estados. En Montana y Carolina del Norte, 2 jugadores duplicaron la suerte con $2 millones cada uno. La bolsa acumulada sigue creciendo y llega a $1,300 millones. Mucha suerte. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme.